Año estamos dolarizados. Guido Sac, de Fundar, muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hace bastante que no nos veíamos. Creo que la última vez que viniste a explicarnos justamente qué implicaba una dolarización. Milei ratifica. ¿Argentina podría estar dolarizada en un año? Bueno, para eso necesitamos conseguir muchos dólares. Dólares que... 30.000 millones. 30.000, 40.000 millones. Obviamente depende también de cuánta inflación tengamos de acá en adelante, con lo cual en algún punto cuanto más inflación haya, más probabilidad tiene de dolarizar la economía, ¿no? Ese es el riesgo. Cuanto más alto esté el dólar, mejor. Para la dolarización sí, para la gente no. No, claro. No, lo recuerdo en palabras de Milei. Claro, sí. Ahora, él dice, en un año estamos dolarizados. ¿Qué podría implicar? Un proceso muy traumático por un año. Bueno, efectivamente, significa licuar, es decir, que los pesos pierdan mucho valor, eso es inflación, y por eso en algún momento dijo cuanto más alta mejor, Milei justamente. Y por otro lado, conseguir los dólares, ¿no? Porque por más inflación que haya, si no se consiguen dólares, no hay manera de dolarizar. Y hoy las reservas netas son negativas. Exactamente. Bueno, de mínima, bastante impresionante, porque si hay algo que no tenemos son dólares. Y decir, en un año estamos todos dolarizados, es aventurado. Y por eso se sigue hablando, aún después de las elecciones, de un eventual crédito de 30.000, 40.000 millones de dólares, que obviamente eso genera también un mayor endeudamiento del sector público, ya de por sí muy endeudado. ¿A quién se le podría pedir esa semejante cifra? Y necesariamente alguien que esté dispuesto a asumir mucho riesgo, ¿no? Hoy Argentina es un país de mucho riesgo, tiene un riesgo país de más de 2.000 puntos, por más que ha bajado los últimos días, se mantiene arriba de los 2.000 puntos. Ahora, ¿y la competencia de monedas, esa famosa competencia de monedas, podría ayudar a una eventual dolarización futura? Es decir, se convierte en una moneda de curso legal, compite con el peso y va a decantar solo. Bueno, no tan solo, digo, una competencia de moneda sin una ayuda por parte del sector público para que se mantenga cierta demanda de pesos es, digamos, de nuevo, sumamente inflacionario. No, pero no solo es una dolarización, sino que es sumamente inflacionario, porque si la demanda de pesos se reduce a cero, significa que los precios en pesos son infinitos, ¿no? En el extremo. Ahí lo decía bastante bien Melconian, ¿no? Que era el candidato a ministro de Economía de Patricia Bullrich, que hoy está en alianza con Milei. Decía, una competencia de monedas, pero hay que ayudar al peso a mantener la demanda. Por ejemplo, que el Estado solo acepte pago de impuestos en pesos y no en dólares. Entonces eso genera una demanda de pesos, al menos para pagar impuestos. Esto es uno de los ejemplos, ¿no? Hay muchos otros. Claro. Ahora, quiero seguir adentrándome en... tema dolarización, pero también quiero preguntar por el cepo, porque algo de lo que se habló mucho durante la campaña, que es un clásico de campaña, que es, llego y elimino el cepo, ya está, se acabó. ¿Se puede eliminar el cepo rápidamente? No, y en ese sentido Milei ¿O sí hoy, a un precio...? Bueno, si hoy eliminás el cepo, el tipo de cambio pega un salto enorme y los precios algo equivalente. ¿Pero busca el blue? Mucho más. Más del blue. Mucho más porque hay muchos pesos contenidos por el cepo, justamente, que si se libera el cepo un día para el otro, irán en busca del dólar. Eso mismo, lo que hoy dijo Milei, o ayer dijo Milei, de que hay que ir desarmando las LELIQs antes de liberar el cepo, es algo que la verdad está escrito en un documento de Fundar que hemos publicado hace ya un par de meses, ¿no? Imposible, claro. Exactamente. Claro. Sí, Cintia, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a la audiencia. Juan, no, escuchaba atentamente y lo que yo diría es que hay que aportarle a la esfera política, ¿no? Porque son decisiones económicas que, como ya sabemos, no son separadas de lo que es la esfera política. Todos estos procesos necesitan una convalidación del Congreso. No solo una convalidación del Congreso, necesitan una convalidación política. Por ejemplo, pienso en los gobernadores de Juntos por el Cambio, cuál es la gobernabilidad que le darán o no a Javier Milei. Son muchas preguntas. Entonces les quería preguntar, una política económica de dolarización, aún en las fluctuaciones, porque él, como entiendo yo, ¿no? Que como él plantea esto de un año justamente por la falta de dólares, pensemos que en este momento en el Banco Central no hay reservas de dólares, ¿no? ¿Qué pasará con el Banco Central? Es otra gran pregunta. Es cómo se compatibiliza esto políticamente con el apoyo legislativo que necesita para establecer esto. ¿Podría hacerlo? La pregunta concreta es, ¿podría hacerlo sin apoyo del Congreso?
Yo entiendo que no. De todos modos, lo importante, y hablando de la existencia o no del Banco Central, es que los países dolarizados tienen Banco Central. Claro. El único país que yo conozco que no tiene Banco Central es Micronesia. El resto, Ecuador, El Salvador, lo decía tienen más Banco en Central. campaña, ¿te ¿Es una acordás? potencia, Claro. Micronesia? Bueno, es una economía, como su nombre lo indica, muy pequeña. Ok. Es micro. No tiene 46 millones de habitantes. No tiene. Hubo contactos con el presidente del Banco Central de Ecuador, justamente, que hay consultas que, por lo que yo tengo entendido, hasta analizando el contexto argentino, hasta el presidente del Banco Central de Ecuador desaconsejó una dolarización. Ujú. Bueno, muy bien. ¿Qué ves para las próximas semanas? Imagino que también el peor de los mundos, no quiero ser trágico tampoco, pero es este periodo transicional hasta el 10 de diciembre, ¿no? Porque estamos descifrando y esperando definiciones en las que nos vamos adentrando para ver qué va a pasar desde el punto de largada. Sí, bueno, claramente la coordinación en la transición es fundamental dar determinadas señales. La verdad es que Milei venía dando señales muy disruptivas y muy desestabilizadoras, y ahora que es presidente electo, cuando dice no voy a liberar el cepo de un día para el otro, eso calma a los mercados, Claro. porque pone un límite a lo que puede ser el tipo de cambio a partir del 10 de diciembre. En ese sentido, Es una bueno, buena señal. y no come vidrio tampoco, porque no solamente se perjudicaría el gobierno saliente, sino también el entrante. Claro. Déjame decirte algo, y Guido me corregirá, pero digo, salir de un esquema de dolarización porque ponele que no funciona y no termina siendo lo que pensaba que era, es muy difícil, es prácticamente irreversible. Decir, no, bueno, ahora desdolarizamos y volvemos al peso. Una vez aplicado, es difícil desarmar eso. Es muy difícil, y además hay que decir, el hecho de dolarizar te pierde toda capacidad de independencia en términos de poder manejar no solamente funciones del central en líneas generales, sino además también cuestiones como manejar el tipo de cambio frente a un shock que puedas tener a nivel internacional. ¿Cómo haces para que justamente un shock a nivel internacional no te termine pegando tanto en tu moneda y en tus precios? Bueno, justamente ajustando tu propia moneda. Cuando ya estás dependiendo de otra, estás empezando a depender de la economía de otro país, de la inflación de otro país y de los ajustes que se puedan llevar a cabo. Y bueno, y vos lo te tenés que bancar. O sea, perder política económica, ¿no? O sea, te quedas sin política económica. Guido, para cerrar. Sí, efectivamente, una dolarización te quita la posibilidad de hacer política cambiaria, que amortigua shocks exógenos, política monetaria, que amortigua también shocks internos. Hay un chiste bastante común entre los economistas, que es una dolarización o una convertibilidad es como viene un tren, cruza un peatón, lo atropella y dice, uy, lo atropellé, voy a dar marcha atrás. Y lo atropella de vuelta. Digo, es muy costoso Qué lindo el chiste, entrar en ese régimen, es muy costoso salir de ese régimen. Claro. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Bien, muchísimas gracias, A Guido. ustedes. Guido Saque, de Fundar Aquí.